En este módulo daremos las pautas para escribir una a una las secciones más importantes del artículo científico. Empezaremos con el método, luego abordaremos los resultados de la investigación, seguiremos con la discusión y terminaremos con la introducción y bibliografía. Recuerde que CIMA luego nos ayudará a organizar cada uno de estos resultados en la forma solicitada por las revistas científicas. Recordemos que una de las características del método científico es lograr divulgar un proceso que se puede replicar universalmente. Por ello, la finalidad de la sección de método en un artículo científico es permitir que otros investigadores puedan replicar en su totalidad la investigación que se describe en el artículo. Por esto es necesario que en esta sección se incluya información que responda a las siguientes preguntas: ¿qué, cómo y con quién se hizo la investigación? ¿Con qué materiales y métodos? ¿Dónde se hizo? Debe incluirse además información que permita a los lectores evaluar la validez de las conclusiones y además les permita interpretar los hallazgos reportados. Aunque el método puede escribirse en texto continuo, se sugiere organizarlo en las siguientes secciones. Primero, población. Segundo, tipo de investigación y/o diseño. Tercero, materiales e instrumentos. Cuarto, procedimiento. Quinto, estrategias para el análisis de datos. Primero, población. En general, el método que se describe en el artículo empieza con la muestra que se usó en la investigación. Es necesario incluir información sobre la población de la cual fue extraída la muestra. También debemos describir cómo fue el proceso de reclutamiento y cuáles fueron los criterios para excluir o elegir la muestra final. Aunque idealmente la muestra debería ser seleccionada aleatoriamente de la población, esta estrategia suele no ser posible en muchos tipos de investigación y las limitaciones impuestas en la selección de la muestra pueden limitar las inferencias que puedan hacerse a todos los miembros de la población. Por esta razón, es necesario que señalemos claramente las características de la muestra seleccionada. Esto incluye describir criterios sociodemográficos, en el caso de humanos, datos como edad, género, nivel socioeconómico y nivel de escolaridad, especie en el caso de investigación con animales o especies vegetales. En la descripción del proceso de selección de la muestra se deben incluir datos sobre el método de muestreo, aleatorio, por conveniencia, etc. El porcentaje de individuos que participaron con respecto al total invitado. La encuesta fue enviada a 2.345 estudiantes, de los cuales respondió el 32%, por ejemplo. Los lugares en los cuales fueron recolectados los datos, los acuerdos y/o pagos que se hayan hecho con los participantes y finalmente estándares éticos seguidos. Segundo, descripción del tipo y/o diseño de la investigación. Si aplica, señale el tipo de investigación: cuantitativa, cualitativa, mixta. En cada una, describir con qué datos contó, qué datos fueron difíciles de conseguir, por qué escogió ese método. Especifique si los sujetos estuvieron en condiciones que fueron manipulados o fueron observados en condiciones naturales, si el estudio fue prospectivo, retrospectivo, etc. Explique cómo fueron asignados los sujetos a los grupos, qué tipo específico de diseño experimental se usó, aleatorizado, doble ciego, experimental con grupo control, no experimental, etc. Tercero, materiales. Describa todos los métodos para recolectar los datos. En ciencias sociales típicamente tenemos cuestionarios, entrevistas, observaciones. Describa las estrategias adoptadas para asegurar la calidad de las mediciones. Entrenamiento, confiabilidad, múltiples observaciones. En ciencias básicas, de laboratorio, matraces, químicos, computador especializado, capacidad. En el caso de reactivos, incluya las especificaciones técnicas y las cantidades usadas, el nombre genérico, no el comercial, excepto en casos en los que características asociadas a la casa productora impliquen diferencias de importancia. Cuarto, procedimiento. Una vez se han descrito los materiales usados, es necesario describir el procedimiento, es decir, qué se hizo y cómo se hizo. La recomendación en este caso es describirlo en orden cronológico. Si en el estudio realizado se usa un método estándar, no es necesario describirlo en detalle, basta con mencionarlo y señalar la fuente original. Si el método es específico del estudio, es necesario describirlo con detalle. Piense en una receta de cocina.
Si se usa un método con adaptaciones o cambios hechos para hacerlos más adecuados para el estudio en particular, hay que describir la modificación. Si el estudio involucra el uso de algún tipo de manipulación, una forma de medición o algún tipo de intervención, el reporte debe describir en detalle dichas intervenciones, observaciones o manipulaciones. Cómo, cuándo, dónde, quién la hizo y cuál fue su entrenamiento, etc. Quinto, estrategia para el análisis de los datos. En esta se describen las estrategias para el análisis de los datos. En el caso de estrategias estadísticas, siempre es conveniente mencionar el software que se usó para generar los datos. A. Incluir toda la información necesaria para que otros investigadores puedan replicarla exactamente y al hacerlo obtengan los mismos resultados que usted obtuvo. Esto es especialmente importante ahora que se está cuestionando la replicabilidad de la investigación en general. Aunque en el pasado se promovía la replicación de estudios, hoy de hecho se han creado institutos especializados en este ejercicio con el objetivo de hacer verificación. B. Revisar que su investigación no haya tenido las fallas comunes en la metodología que son: falla de la relación entre la metodología y los objetivos del estudio, problemas de validez, confiabilidad y/o en el diseño de la investigación, falta de diferenciación entre variables independientes de variables dependientes, deficiencia en la información sobre materiales y métodos que permitan que la investigación sea repetida. Tamaño de muestra no es representativo del universo sobre el cual se pretenden inferir los hallazgos.